Hola, hoy iniciaremos con las pautas de evaluación de los casos prácticos del curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. De la unidad competencia 1019-2, desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional. Con la unidad formativa 0129, de animación social de personas dependientes en instituciones. Para comenzar, estamos a través de la plataforma educativa Plaidea 2.0 y las frases del día de hoy. Podrán robarte las ideas, pero nunca el talento. Es importante indicar que para poder realizar este taller evaluativo tienes que pulsar el enlace que se te va a enviar por correspondiente a los medios adecuados del email o del WhatsApp. En su primera parte, el examen está constituido por una serie de pautas de identificación, de saber tu nombre y apellido, tu DNI, para saber que eres tú la que estás realizando el examen. Esta es la primera parte de portada del examen. En estos casos prácticos vamos a ver caso práctico 1. Ha llegado la hora de que los residentes se vayan a dormir. Los asistentes sociosanitarios comienzan a realizar la tarea de acostar a aquellos que por su grado de dependencia no pueden hacerlo por sí solos. Carmen, enferma de Parkinson de 77 años, insiste en ser la primera en irse a la cama, aunque por la ubicación de su habitación, su turno todavía no ha llegado. A pesar de saberlo, ella se muestra primero insistente, luego nerviosa y por último empieza a agitarse en su silla de ruedas, a llorar y a llamar a gritos a su hija. Responde las siguientes preguntas en relación a lo que trabajamos en el módulo, en los dos videos que has visto anteriormente. Entonces, ¿qué vas a trabajar en estos casos prácticos? Por supuesto, el módulo que viste de animación social de personas dependientes en instituciones. La primera pregunta. Señala cuáles son los datos identificativos de la persona residente, es decir, de la señora que no quiere irse a dormir. ¿Cuáles son los datos que tú crees que sean los identificativos? Cuando hablamos de datos estamos hablando si aparece la edad en el expediente de esta explicación, si aparece su nombre y qué tipo de enfermedad tiene. La siguiente pregunta, ¿cómo se debe abordar la situación? ¿Cómo debe abordar esta situación la asistente sociosanitaria? ¿De qué forma debería actuar? Por supuesto, siguiendo siempre las pautas que decimos en los video 1, video 2 de la animación sociosanitaria, ¿verdad? De este módulo correspondiente. La siguiente pregunta, que es la letra C. ¿Se corresponden estas reacciones con la sintomatología de la enfermedad? Por supuesto. Esto tiene que ver a lo que ya conocemos de las posibilidades de protocolos que se pueden establecer para este tipo de residentes. Eso ya lo hemos hablado en varias oportunidades y en el módulo que acabamos de finalizar. ¿Qué pautas de comunicación sería la más acertada según lo que hemos visto de los tipos de comunicación que podemos establecer con las personas? Les doy una pista. Por ejemplo, la escucha activa, el modelo asertivo de comunicación, entre otras que se señalan en este módulo. Por eso, si tienes dudas, es muy importante antes de contestar las preguntas, de haber visto varias veces y apuntar y leer tanto el texto de material de lectura como los videos. Caso 2. Los residentes se hallan almorzando en el comedor cuando Pablo, de 15 años y diagnosticado de retraso mental grave, comienza a protestar porque no le gustan nada los guisantes que tocan hoy. Enseguida, un asistente sociosanitario acude a tranquilizarlo y darle las razones adecuadas por las que debe comerse los guisantes. Pero la situación se complica porque Pablo empieza a actuar de forma agresiva, dando golpes en la mesa e insultando al cuidador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que contestar aquí? En la pregunta A, ¿consideras que la conducta verbal y no verbal de la sociosanitaria ha sido asertiva? Entonces,
¿Qué es lo que tendría que hacer la sociosanitaria para que tenga una conducta verbal y no verbal asertiva? Ahí eso te está dando una pista de que ya la sociosanitaria ha tenido una conducta verbal y no verbal. Acuérdense de lo que hemos hablado de la no verbal en el video. ¿Y qué sería una conducta verbal? ¿Y qué sería no verbal? Acuérdense de lo que es el lenguaje del cuerpo. De la sociosanitaria ha sido asertiva. Entonces suponemos que la sociosanitaria ha sido asertiva en su conducta. Y entonces, ¿qué sería? ¿Cómo sería la conducta de esa sociosanitaria si ha sido asertiva? Esa es la respuesta que queremos. La asistente sociosanitaria ha sido hábil en la transmisión de sus mensajes verbales y no verbales. En base a lo que tú consideras de lo que es la conducta verbal y no verbal de esa sociosanitaria, sería una hábil transmisión de sus mensajes verbales y no verbales. La siguiente pregunta. ¿El usuario ha actuado conforme a las conductas comunicativas características de un enfermo de la enfermedad que padece? Si se dice aquí que el diagnosticado de retraso mental grave tiene una actitud agresiva, ¿tú crees que eso corresponde a las características de un enfermo, de la enfermedad que padece? Entonces hay que analizar de lo que estamos observando, hay que analizar. Por lo tanto, aquí no es que hay respuestas buenas o malas, sino respuestas con un nivel de análisis. Por eso es importante repasar los materiales, los 2 videos, antes de responder a estas preguntas. Una vez que respondas todas estas preguntas, pulsa el enlace de la palabra enviar y habrás enviado la evaluación. Para finalizar, te recuerdo que cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Por ello. Para aprovecho de que invitarte a que te suscribas para el canal de nuestras noticias, Mujeres Migrantes Barcelona.com. Así como conectarte por el Twitter @omicat y @playidea. Muchas gracias por tu atención y hasta luego.